Hoy vamos a por un concepto que, seamos sinceras, a muchos nos dio dolores de cabeza en su día, pero que en el fondo es una de las ideas más potentes de las matemáticas. Hablamos de la derivada. Tenemos delante un material que nos va a servir de mapa, un cuadernillo de análisis matemático de universidad, el cuadernillo 5, derivadas. El objetivo, eso sí, no es volver a clase, para nada. Es entender la idea que hay detrás, esa obsesión por capturar el cambio en un único instante. Queremos pasar de las fórmulas a la intuición. Y para eso vamos a desmontar qué es una derivada, cómo funciona su caja de herramientas y, sobre todo, para qué narices sirve en el mundo real. Exacto. Pensemos en ello no como una fórmula, sino como un superpoder. La capacidad de medir la velocidad de algo en un momento preciso. No la velocidad media de un viaje entero, sino la que marca el velocímetro, justo ahora, en este segundo. Lo vamos a explorar como la inclinación de una curva, que es algo muy visual, pero también veremos cómo esta idea es la brújula que guía decisiones económicas millonarias. Es, literalmente, el lenguaje con el que las matemáticas describen el cambio. Vale, pues empecemos por el principio, que a mí se me va la pinza con los límites. El análisis arranca con una idea que llama cociente incremental, que entiendo que es como una forma de medir la velocidad media de cambio. Pone un ejemplo con la función f de x igual a x al cubo. Entre 0 y 1 la función sube 1, pero entre 2 y 3 sube 19. Está claro que la cosa se acelera. Y esa es la palabra clave. Acelera. El cambio no es constante para nada. El cociente incremental te da la foto, digamos, borrosa de un intervalo. La derivada es la foto nítida, enfocada en un único instante. Y el truco matemático para conseguir esa nitidez es genial. Hacemos que ese intervalo de tiempo o de espacio sea cada vez más y más pequeño. Lo encogemos hasta que es conceptualmente cero. Ese es el famoso límite. Por eso se define así la derivada, como el límite de ese cociente incremental. Ok, la definición con límites es potente, pero es muy abstracta. ¿Hay alguna forma más visual de entenderlo? Porque si no mi cerebro hace cortocircuito. Por supuesto, y es la mejor forma de pillarlo. Imagina la curva de esa función. La derivada en un punto cualquiera no es más que la pendiente, la inclinación de la línea recta que toca a la curva únicamente en ese punto, la que llamamos recta tangente. Ajá. Eso lo cambia todo. O sea, que si la recta tangente está muy empinada, como en una cuesta, Exacto. significa que la función está cambiando a toda velocidad en ese punto y la derivada tendrá un valor alto. Si la recta es casi plana, el cambio es muy lento y la derivada es baja. Exactamente. En el ejemplo de f de x igual a x cubo, la pendiente en el punto x igual a 1 es 3, pero en x igual a 2 es 12. La derivada nos lo chiva. En x igual a 2 la curva está 4 veces más empinada que en x igual a 1. Confirma esa intuición de que la cosa se aceleraba. Y esto nos lleva a una condición importante. Para poder dibujar una única recta tangente en un punto, la curva tiene que ser suave. Tiene que ser continua. No puede tener saltos ni picos extraños. ¿Entendido? Como en una esquina de un edificio, no puedes decir cuál es la pendiente. Hay infinitas. Necesitas una curva suave. Vale, la idea visual es clara. Pero calcular el límite cada vez que queremos saber una pendiente debe ser un infierno. Y lo es. Sería como querer montar un mueble de IKEA fabricando tú mismo cada tornillo. Por suerte, los matemáticos han creado una caja de herramientas increíble. Un conjunto de reglas y una tabla de derivadas que son un atajo brutal. Menos mal. Veo que lo primero que establece son unas reglas básicas. La derivada de una constante es cero. Lógico, si algo es constante, su ritmo de cambio es cero. Y luego hay reglas para sumar, restar, multiplicar y dividir funciones. Las de la suma y la resta son intuitivas, pero las del producto y el cociente tienen unas fórmulas que parecen un jeroglífico. Es que no son tan intuitivas, y es interesante pensar por qué. La del producto, por ejemplo, no es simplemente derivo uno y multiplico por la derivada del otro. Tienes que pensar que es como calcular cómo cambia el área de un rectángulo cuyos lados están cambiando de longitud a la vez. No solo importa cómo cambia cada lado por separado, sino también el efecto cruzado entre el cambio de uno y el tamaño del otro. De ahí sale esa fórmula que parece tan rara. Es una interacción. ¡Qué buena analogía! Y luego está la tabla de derivadas, que esto ya es como tener un diccionario. Te dice directamente que la derivada de xn es n por xn menos 1.
O la del logaritmo nepeliano de x es 1 partido x. Y mi favorita, la derivada de ex es ex, ella misma. Es la función más narcisista de las matemáticas. No cambia ni para su derivada. ¿Y qué significa eso en el mundo real? Que hay algo que crece a un ritmo que es exactamente igual a su tamaño en todo momento. Suena a una bola de nieve que se hace más y más grande. Has dado en el clavo. Es el modelo matemático del crecimiento exponencial perfecto. Piensa en una población de bacterias sin limitaciones, o en el interés compuesto que se recapitaliza continuamente. Cuanto más grande es, más rápido crece. La función XX es la esencia de ese tipo de crecimiento desbocado. Es alucinante. Y veo un ejemplo de cómo se usa todo esto junto. F de x igual a 15x a la cuarta más 73 ln de x plus 9. Con las reglas simplemente atacas cada trozo por separado usando la tabla y el 9, que es una constante, se va a 0. El resultado, 45x al cubo menos 73x, sale casi al instante. Vamos, que no hay color comparado con hacer el límite. El siguiente nivel en esta caja de herramientas es la famosa regla de la cadena. Recuerdo que en la universidad este era el primer gran filtro. Quien la entendía de verdad había cruzado un puente. Sirve para derivar funciones que están metidas unas dentro de otras, como muñecas rusas. La analogía que se usa aquí me parece genial. Se deriva de afuera hacia adentro, como pelar una cebolla. Para una función como la raíz cuadrada de una fracción, primero derivas lo de fuera, la raíz cuadrada, como si todo lo de dentro fuese una sola cosa. Y luego multiplicas por la derivada de lo que había dentro, la fracción. Capa a capa. Es una idea muy potente y sistemática. Una vez la dominas, puedes derivar prácticamente cualquier cosa que te pongan por delante. Vale, hemos montado una caja de herramientas impresionante. Entiendo cómo funciona para manipular estas funciones abstractas, pero ¿dónde aparece esto en el mundo real? ¿Se puede usar esta idea de la pendiente para algo que no sea una curva en un papel? Absolutamente. Aquí es donde dejamos las herramientas y empezamos a construir. La primera aplicación, la más directa, es volver a esa idea de la recta tangente. Si la derivada es la pendiente, podemos calcular la ecuación exacta de esa recta. El ejemplo aquí es calcular la recta tangente a f de x igual a menos medio x cubo plus x cuadrada, 1, en el punto x igual a 2. Calculas la derivada, la evalúas en x igual a 2 y te da menos 2. Esa es la pendiente. Con eso y el punto tienes la ecuación, y igual a menos 2x plus 3. Me encanta el segundo ejemplo, porque es un problema a la inversa, como un detective. No te dan el punto, te dan la función y la recta final igual a menos 13x más 173. Y te preguntan, ¿en qué punto se tocaron? Es genial porque sabes que la pendiente de la función en ese punto misterioso tiene que ser menos 13. Así que igualas la derivada a menos 13, resuelves la ecuación y ¡zas! Descubres que el punto de contacto fue 2,5. Es como reconstruir la escena del crimen. Es una demostración de que no es solo un cálculo, es una herramienta lógica. Y si este poder deductivo lo sacamos de la geometría y lo llevamos a las finanzas, la cosa se pone muy seria. Ahí es donde entra lo del costo marginal y el ingreso marginal. Justo, pensemos en una empresa. Tiene una función que le dice cuánto le cuesta producir un número X de unidades, el costo total, y otra que le dice cuánto ingresa por venderlas, el ingreso total. Pues bien, sus derivadas son el costo marginal y el ingreso marginal. O sea que el coste marginal no es el coste medio por unidad, sino algo mucho más sutil. ¿Cuánto te va a costar a ti, ahora mismo, producir una sola unidad más? Exacto. Y el ingreso marginal es cuánto vas a ganar por vender esa unidad extra. Y aquí viene la clave, una idea central en microeconomía. ¿Cuándo debe parar de producir una empresa para maximizar su beneficio? Supongo que cuando producir una unidad más le cueste más de lo que va a ganar con ella. Ahí está. El beneficio máximo se obtiene en el punto exacto donde el costo de producir la siguiente unidad, el costo marginal, se iguala al ingreso que obtendrás por ella, el ingreso marginal. Producir una más te haría perder dinero en esa unidad. Producir una menos significa que dejaste de ganar un dinero que podías haber ganado. La derivada te da una brújula matemática para la rentabilidad. No es intuición, es un cálculo. Es increíblemente potente. Y veo que hay otra aplicación económica, la elasticidad de la demanda, que, si no entiendo mal, mide cómo de sensibles somos los consumidores a los cambios de precio. Precisamente. Usa la derivada para cuantificar esa sensibilidad.
Si un producto tiene una demanda elástica, como los electrodomésticos, hay muchos sustitutos. Si una marca sube el precio un poco, la derivada de la demanda será grande. La gente huirá en masa a la competencia. Pero si la demanda es inelástica, como con la leche, la insulina o la gasolina para ir a trabajar, la gente los necesita sí o sí. Aunque el precio suba, la cantidad demandada apenas cambia, la derivada es pequeña. Las empresas y los gobiernos estudian esto a fondo para saber hasta dónde pueden subir precios o impuestos sin que se hunda el consumo. Es una herramienta fundamental para entender el comportamiento del mercado, desde luego. Hemos visto que la derivada es una foto instantánea, la información en un punto. Pero si empezamos a juntar todos los puntos, todas las pendientes, podemos llegar a dibujar el mapa completo del viaje de una función, entender toda su historia. Esa es una de las aplicaciones más elegantes del cálculo. Es como pasar de entender una palabra a entender una novela entera. Usando las derivadas, podemos analizar y dibujar cualquier función, por compleja que sea. La primera derivada, f, nos dice la velocidad. Claro, si la derivada es positiva, la pendiente es hacia arriba, así que la función original está creciendo. Si es negativa, la pendiente es hacia abajo, la función decrece. Y si es cero, La pendiente es horizontal. Estamos en la cima de una colina o en el fondo de un valle. exacto, un punto crítico, un posible máximo o un mínimo. Para saber cuál es, solo hay que mirar a los lados. Si antes crecía y después decrece, era un máximo. Si antes decrecía y después crecía, un mínimo. Vale. Si la primera derivada es la velocidad, ¿qué sería la segunda derivada? La derivada de la derivada. La aceleración. Esa es la analogía perfecta. La segunda derivada, f'', nos dice cómo está cambiando la velocidad. Nos informa sobre la curvatura de la función, su concavidad. Si la segunda derivada es positiva, la curva se abre hacia arriba. Es cóncava, como un cuenco que recorre agua. Si es negativa, se abre hacia abajo. Es convexa, como un paraguas. Y el punto donde la curva cambia de cóncava a convexa, donde pasa de acelerar a frenar, o al revés. Ese es el punto de inflexión. Es el punto donde la segunda derivada vale 0. En el ejemplo completo que se analiza, f de x igual a x al cubo menos 9x al cuadrado más 15x más 25, se hace todo el proceso. Calculan los puntos críticos y encuentran un máximo en 1,32 y un mínimo en 5,0. Luego buscan el punto de inflexión y lo encuentran en 3,16. O sea que con solo 3 puntos específicos, un pico, un valle y un punto de cambio de curvatura, podemos esbozar el comportamiento de toda la curva infinita, y con una precisión asombrosa. Eso es una pasada. Te da el esqueleto completo de la función. El resto es solo rellenar los huecos. Para Carminar hay una última herramienta en el cuadernillo, casi un arma secreta para un tipo de problema muy concreto: los límites que acaban en una forma rara como 0, 0 o infinito, infinito. La fracción de funciones, puedes simplemente derivar el numerador, derivar el denominador por separado y volver a calcular el límite. Un momento, eso parece demasiado fácil, casi como hacer trampas. ¿No hay ningún riesgo? ¿No podemos acabar aplicándolo como una caja negra, sin entender por qué funciona y usarlo mal? Es una pregunta muy pertinente. La clave es esa que has mencionado. Se derivan numerador y denominador por separado. No se aplica la regla del cociente, que es mucho más compleja. Y solo, y repito, solo, funciona para las indeterminaciones 0, 0 o infinito, infinito. Si lo aplicas en otro caso, el resultado será incorrecto. Pero si se cumplen las condiciones, es una herramienta increíblemente poderosa. En uno de los ejemplos, un límite que daba 0, 0 se resuelve derivando arriba y abajo, y da 1, 8. Y en otro más complicado, lo aplican una vez y sigue dando 0, 0, así que lo vuelven a aplicar una segunda vez. Y ya sale la solución. Es un atajo espectacular. Una herramienta muy elegante para el arsenal de cualquiera que trabaje con cálculo. Pues el viaje ha sido intenso. Hemos pasado de una idea casi filosófica sobre el cambio en un instante a construir una caja de herramientas, capaz de analizar el comportamiento de sistemas, optimizar decisiones en una empresa y hasta resolver límites que parecían un callejón sin salida. Al final, la derivada es eso, una lupa para ver la dinámica que se esconde detrás de las fórmulas estáticas. Nos dice no solo dónde está algo, sino hacia dónde va y a qué velocidad. Es el lenguaje del movimiento y la variación. Y me quedo pensando en algo que se desprende de todo esto. Todo nuestro análisis se ha centrado en funciones donde una cosa depende de otra. El beneficio depende de las unidades vendidas.
Pero en el mundo real, el beneficio de una empresa depende de 1000 factores que cambian a la vez. Los costes, la publicidad, el precio de la competencia, el estado de la economía. ¿Cómo se encontraría ahí la dirección de máximo crecimiento, la pendiente más empinada hacia el éxito? Esa pregunta nos abre la puerta a un universo mucho más grande, el del cálculo multivariable y las derivadas parciales, que es precisamente la extensión de todas estas ideas para manejar no una, sino docenas de variables interactuando a la vez. Pero esa es otra historia.